Sobre los árboles de frutos secos, en este caso, pues hoy el castaño, ahí vemos que están dando ya. Se están cayendo, anoche se ha levantado algo de aire y se han caído ya uno. Y ya he cogido ahí unas pocas castañas. Es pronto, porque normalmente era para finales de octubre o noviembre, antes caen las nueces. Año por lo que sea, pues las castañas han empezado a caerse ya. Ya se pueden ver por aquí, por el suelo, cómo están tirados los erizos. Ahí dentro están las castañas, que no nacen en las bolsas de las tiendas, se cogen de aquí. Vemos que están ya bien gorditos y abiertos, no que se hayan caído verdes, así que voy a abrir unos pocos para que veáis dónde salen las castañas, los que no lo sepan. Bueno, pues aquí he cogido unas poquitas amontonadas, He cogido unas zapatillas, pues, o deportivos, llámalo como quieras, son bastante, pero bueno, son de tela y es fácil que se dé la vuelta el erizo. A ver, ¿cómo lo pongo para no salirme del plano? Ahí, se coge entre los dos pies y se aprieta hacia afuera. Se aprieta hacia afuera, creo que se ha visto perfectamente. Se aprieta hacia afuera con la intención de abrir el erizo, porque pincha mucho, Bueno, pues en este caso, tres bien hermosas. Este erizo. Otro. Pincha mucho, Si le coges así, le pones en la mano, así tal cual, pues no pincha. Pero si intentas agarrarle al hacer fuerza, entonces ya sí que sí. Bueno, pues vamos a por otro. Haces fuerza hacia afuera y se abre el erizo. Algún pinchazo pues siempre te das. Es inevitable. Esto es como el que va a pescar alguna vez ha caído al río. Y esta también. Bien hermosa además. Bueno, pues no son muchas, pero oye, un puñadito sí que es. Un puñadito sí que es. Bueno, pues ya lo hemos visto, donde salen las castañas, que no salen de las bolsas de los centros comerciales, de los supermercados. Pues es nada más que eso. Espero que os haya parecido interesante. Recordad, pincha, y pinchan mucho. Pinchan y pinchan mucho. No vayas con las manos, si tienes unos guantes o algo así, pues mejor. Porque si no, pues acabas llorando seguro. Venga, nada más que eso. Hasta luego.